Hola, muy buenas. Soy Elías Stanley Mejía Olmedo, estudiante de la licenciatura de Biología de la Universidad del Salvador. En estos momentos, cursando la cátedra de Métodos de Investigación 1. El día de hoy vengo a exponer o hablar sobre los enfoques y alcances de una investigación. Bueno, podemos comenzar primero definiendo qué son los enfoques. O bueno, antes que eso, empezar hablando qué es una investigación, y es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de algún fenómeno o de algún problema. Teniendo en cuenta esto, varias corrientes de pensamientos que han ido cambiando a lo largo de la historia de la ciencia nos han dado hasta el momento dos tipos de enfoques en el cual podemos guiarnos. Bueno, hay un tercero, el cual recoge los elementos de los dos primeros que voy a mencionar, los cuales son un enfoque cuantitativo, el cual se basa más que todo en datos numéricos, y el cualitativo, el cual se trata de una investigación más acerca de textos y de interpretación de estos mismos, de significados, y el mixto que recoge los elementos de ambos enfoques. Bien, podemos empezar con que un enfoque cuantitativo es aquel que recolecta los datos para probar una hipótesis que se pudo haber mencionado con anterioridad con la revisión literaria. Estos se miden a base de números, una medición numérica y un análisis estadístico. Bien, a diferencia de un enfoque cualitativo, este recolecta los datos, los analiza para afinar siguientes preguntas y revelar nuevas interrogantes en la interpretación de lo que obtuvimos a la hora de obtener la información misma. Esas serían las definiciones de los dos enfoques, pero entonces, más allá de esto, hay diferencias que tenemos que recalcar de los dos tipos de enfoques. Las diferencias que más quiero resaltar son la finalidad de ambos tipos de enfoques que tenemos, los cuales en el caso de un cualitativo es de definir variables y sobre todo su comportamiento. En un enfoque cualitativo lo que quiere es comprender a las personas y contar los eventos, contar más que todo los eventos y contextualizarnos con ellos. La lógica, pues esto es para definir, es más que todo una lógica inductiva o una lógica deductiva. En el caso de un enfoque cuantitativo, nos da una lógica deductiva, o sea que partimos desde las leyes universales a casos más particulares, es decir, vamos desde lo general hasta lo específico, en este caso, en los enfoques cuantitativos. En los enfoques cualitativos es una lógica inductiva, es decir, que partimos desde hechos específicos hasta algo más general, pero sin utilizar la estadística. El diseño de investigación son diferentes, esto lo voy a explicar más a detalle. Podemos quedarnos con información de que uno es más estructurado y predeterminado en el caso de un estudio, con diseño cuantitativo, por así decirlo, y en el cualitativo es más flexible. Después voy a explicar el por qué es así. La objetividad, bueno, es más que todo la sugerencia de lo que quieren dar a entender con sus estudios. En el caso de un enfoque cuantitativo, busca ser muy riguroso, muy exigente, es más objetivo. En el caso de un enfoque cualitativo, es mucho más flexible. Lo que quiere es más que todo comprender las acciones humanas, por lo cual es más subjetivo. El tipo de datos que manejan en el caso de un cuantitativo son datos más duros y con base numérica, por lo cual da más confianza, a diferencia de uno cualitativo que son más narrativos, más narraciones, textos, pero que todo trata de comprender la parte humana de las personas, el significado que tengan esos escritos o esos símbolos que nos podamos obtener.
a través ya sea de mismas entrevistas, porque también está la recolección de datos, pues uno más que todo se basa en encuestas, que en análisis numéricos, estadísticos. En cambio, el otro es interpretativo de significados. Las hipótesis, por supuesto, también son diferentes. Unas hipótesis ya establecidas o predeterminadas, en el caso de un cuantitativo, en el cual ya se nos da por las literaturas anteriores y solamente se pone a prueba y se puede descartar o no dicha hipótesis en un caso de enfoque cuantitativo. En el caso de un cualitativo, estas son más emergentes, o sea que surgen antes, durante o después de hacer nuestra investigación, de recolectar los datos, más que todo. Y aquí está con lo que decía del proceso de cuantitativo. En el caso de un enfoque o de proceso de investigación, es estructurado, o sea que aquí está la misma estructura de esto, pero que tenemos que ir primero desde A, luego a B, luego a C, luego a D, por así decirlo. Vamos desde la idea hasta la observación, después al planteamiento del problema y después a la revisión literaria. Pero en el caso de una cualitativa, lo que no se busca, bueno, maneja los mismos elementos prácticamente, pero la mayor diferencia es que es más flexible. En el caso de una revisión literaria de investigación cualitativa, más que todo en el proceso, la muestra, el trabajo de campo, el análisis de los de los datos que obtuvimos pueden estar manejándose al mismo tiempo y ahí pueden surgir estas hipótesis. Podemos regresar, podemos seguir haciendo nuestro trabajo en la muestra y vamos así. Esas serían las mayores diferencias con los enfoques. Ahora sale la pregunta, ¿cuál de los tres enfoques es mejor? ¿El cuantitativo por manejar números, el cualitativo por comprender significados o el enfoque mixto por manejar ambos? Aunque actualmente se prefiere más un enfoque mixto, dada investigaciones científicas, ninguno de los tres enfoques es mejor que otro, porque como lo dije antes, estos se establecieron para generar conocimiento, que es su mayor objetivo que se quiere realizar a la hora de hacer una investigación. Así que solamente porque cuantitativo no es superior a cualitativo no significa nada. Es decir, no importa cuál es mejor, porque ninguno es mejor que otro. Así de simple. Dicho esto, para una investigación, esta puede tener alcances y podemos definir a los alcances de una investigación por la revisión literaria, es decir, los antecedentes bibliográficos que tengamos del problema o de un evento o lo que queramos estudiar, y los objetivos que tenga el investigador sobre su objeto de estudio. Dicho esto, también hay que decir que los alcances de una investigación dependen más que todo de la estrategia del estudio, porque no se pueden clasificar diciendo yo quiero una investigación con este alcance o yo quiero una investigación con este alcance. No, estos van incluidos dentro de la investigación misma. Es decir, podemos empezar con un alcance tipo A, pero también incluimos tipo B y tipo C, por así decirlo. Esto depende de lo que queramos obtener en respuesta ante un fenómeno al cual le estamos sometiendo a nuestra investigación. Bien, dicho esto, podemos empezar con los alcances. En el caso de un alcance exploratorio, intenta investigar un tema desconocido, es decir, que la literatura es escasa o precaria, es totalmente desconocido, por lo cual podemos abrir nuevos temas de investigación, porque ese es más que todo su perspectiva, innovar y traer a la mesa temas que se desconocían. Prepara nuevos terrenos acerca de estudios, es decir, que si hay cierto tema, está poco explorado, podemos investigar y abrir un nuevo campo para otras investigaciones futuras. Y esto permite familiarizarnos más con los fenómenos que son totalmente nuevos prácticamente.
Aún así, esto implica un riesgo y pues exige más del investigador, que sea más riguroso, que tenga cuidado al dar una respuesta a una hipótesis. Así que eso serían las características de un alcance exploratorio. Para poner un ejemplo, o bueno, dos ejemplos, podemos poner al SIDA o los primeros estudios que se tiene del SIDA, los estudios promedios del SIDA, más que todo. Es decir, los primeros estudios que se dieron del SIDA. En los 80 no era un tema totalmente recurrente. No, nadie sabía acerca de cómo se transmitía, de qué era lo que hacía o cómo es que se hacía. Así que lo que pasó es que un grupo de científicos empezaron a investigar con este virus de inmunodeficiencia y podemos obtener nuevas respuestas. Y aquí yace un campo importante, porque la medicina actual está buscando antibióticos o buscando tratamientos acerca de este virus. También están las primeras investigaciones de Freud acerca de la actividad sexual. Solamente para traer como un ejemplo también. Así que tenemos el caso de un alcance exploratorio que también puede tener otros alcances como explicativo, descriptivo y correlacional. Hoy que ya les dije cuáles son esos tipos de alcance, definamos un alcance descriptivo. Más que todo es considerar a un fenómeno sus partes y variables, es decir, como ejemplo podemos tener de que es como un reloj y que queremos describirlo. Ok, decimos que podemos decir que tiene estas características enfrente, que las partes de atrás, los engranajes, los detalles con la madera, si es un caso de ese tipo de reloj. Es un ejemplo y podemos medir cada una de esas variables que lo definen. ¿Por qué? Porque ese es nuestro fin, detallar el fenómeno como tal, la problemática. Y pues saber y mostrarlo con precisión acerca de este fenómeno, mostrar todas sus dimensiones, ver lo que no se había visto, o explicar también lo que creíamos que ya estábamos dado por sentado, pero después explicamos con lujo de detalle. Un ejemplo sería un estudio que se puede hacer a la empresa discográfica o musical, en la cual se hacen encuestas para conocer las mejores canciones de la historia. Se reúne a un grupo de personas, estas te pueden decir cuáles son las mejores canciones de una época, y ahí puedes sacar ese número. Después te dicen otro grupo de personas que te pueden decir esto, pero en año diferente. Y después se evalúa cuáles son las más exitosas, cuáles estuvieron en el top 40 de las mejores canciones de la semana, qué artistas se repitieron y cuál es la más popular de su año. Podemos decir de que esto describe el mercado y su comportamiento también, es decir, el mercado juvenil lo que le gusta es el pop y podemos describir el por qué estamos de acuerdo con esto. Un estudio correlacional, la diferencia es que estos asocian dos variables o dos fenómenos. Esta relación, más que todo, es para saber en qué incide cada uno. Es importante para comprender el comportamiento de este problema y asociarlo después, mediante un patrón, a diferentes grupos o una población ya en general. Bien, podemos relacionar. Un ejemplo de estos es un medicamento que puede provocar daños físicos en la estructura de los dientes. Estamos relacionando un medicamento. ¿De qué tipo? Podemos describirlo. Podemos poner estos tipos de medicamentos que pueden ser de consumo, ya sea infantil o de otro tipo, y después con el daño que tienen las personas en sus partes bucales, que son los dientes. Al relacionarlas, podemos decir, este medicamento
provoca daños en los dientes. Pero más que todo se busca relacionarlos, no se busca más allá de ello con respecto a este tipo de estudio. Bien, un alcance explicativo es aquel que establece las causas, los sucesos de un fenómeno y también proporciona un sentido al problema. Más que todo es entenderlo y comprenderlo. Ese sería la mayor característica, es decir, agarramos un objeto, lo queremos estudiar y queremos decir el por qué ocurre o el cómo es que se hace, el cuánto se hace o cosas así, comenzando a desglosar muchas preguntas y explicar con lujo de detalle. Más que todo, también a considerar un problema, explicarlo. Un ejemplo, podemos dar qué efectos tiene el selenio en la salud. Podemos decir, el selenio provoca un efecto anticancerígeno, por poner un ejemplo, debido a que y explicamos que son esos efectos que nos ayudan ya sea para el tratamiento del cáncer. Esa sería la mayor característica de estos enfoques. Así que si queremos resumirlo, un enfoque exploratorio es como ir buscando a una cueva nueva, oscura, pero que a medida que vamos avanzando tenemos hallazgos y los vamos exponiendo y vamos relatando y que pueden abrir campos de discusiones. Uno descriptivo podemos relacionarlo a un auto, por ejemplo, que vamos describiendo cada una de sus partes, el motor, la bomba de gasolina, el radiador, qué es lo que necesita con sus frenos, ejemplo. Un correlacional podemos tener un ejemplo de que queremos saber el qué hizo el COVID-19, por ejemplo, con la salud de las personas y las vamos relacionando, por así decirlo. Y un explicativo es un medicamento y explicar cómo se funciona. Ese sería el mejor ejemplo que se le puede dar. Bien, aquí surge otra pregunta importante. ¿Cuál de estos tres enfoques era más importante? Bien, la respuesta es bastante sencilla. De estos 4 tipos de alcances, ninguno es más importante que otro, porque estos yacen en lo que el objetivo del investigador quiere dar a su estudio. O sea, están dentro ya del por sí. Podemos empezar con un estudio exploratorio, terminamos con uno correlacional y explicativo. No es necesariamente de que solo tengamos un alcance, sino que estos ya son derivados del objetivo del investigador, del científico. Bien, con esto termina el tema. La bibliografía la saqué de Hernández Sampieri, de Metodología de la Investigación, 6ª edición. Y pues con esto me despido. Muchas gracias por su atención y espero que pasen un feliz día. Muchas gracias.